Vamos a hablar sobre la nutrición vegetal en el cultivo de cítricos. Los principios para manejar la nutrición en cualquier cultivo, pues son principios generales y universales. Es la consideración del cultivo de la especie vegetal, es la consideración del suelo, es la consideración de los requerimientos hídricos. Entonces, esto que venimos planteando en los diferentes cultivos, de alguna forma lo podemos ir extrapolando. Hoy vamos a particularizar algunos elementos relacionados con el cultivo de cítricos. El propósito en un cultivo de cítricos y en cualquier otro cultivo es producir con criterios de calidad, rentabilidad y hoy por hoy de forma ambientalmente sostenible. Los recursos son escasos, son finitos, son recursos no renovables. El recurso suelo es un recurso no renovable. Es decir, que hoy el criterio es producir no a expensas de agotar el recurso. Hoy debemos considerar unos esquemas de producción de forma conservacionista. Debemos ser ambientalmente amigables. Es por eso que los diferentes productos que se vienen utilizando para producir con criterios de calidad y rentabilidad, pues no pueden agotar los recursos, particularmente en nuestro caso, el recurso suelo. Este propósito implica manejar el suelo y el cultivo a partir de una fertilización balanceada, no descompensada, y una fertilización ambientalmente amigable. Esto es posible en la medida de usar productos o fertilizantes integrales y balanceados. Y la integralidad es un aporte químico, es un aporte orgánico, es un aporte biológico. Es la consideración del manejo de la fertilización para cumplir esos propósitos de rentabilidad y calidad deberían corresponder a esas características de los productos. Aporte de elementos químicos, aporte de orgánico, aporte de microorganismos. Igualmente es determinante conocer el diagnóstico. Y el diagnóstico no es más que identificar el estado nutricional de los suelos. El estado nutricional implica el aporte, la oferta productiva que los suelos estarán incapaz de realizar. Y esta oferta productiva pues deberá estar sincronizada con las expectativas de rendimiento y producción y calidad estimada del cultivo. El poder producir kilos de fruta, kilos de naranja, kilos de cítricos en general, implica la posibilidad de abastecer todos los requerimientos nutricionales representados en elementos químicos que tienen el cultivo de cítricos. Ese programa racional de fertilización debería estar soportado en las características del material vegetal, en las condiciones ambientales, exceso de agua o déficit de agua, y la capacidad del suelo. Y esta capacidad de suelo en términos de la posibilidad de movilizar agua y gases. Es el suelo, al tener esas tres fases, debe tener la posibilidad simultánea de albergar agua y aire, porque tanto agua como aire
se requieren para un adecuado manejo nutricional del cultivo de cítricos. Un suelo arenoso implica alta movilidad de gases, pero déficit hídrico. Un suelo arcilloso implica alta saturación de agua, pero déficit de gases. Ambas circunstancias son limitantes para el cultivo y para la producción. Entonces, desde allí que hay que identificar esas propiedades, habrá que diagnosticarlas para poderlas ajustar dentro de los requerimientos del cultivo. Igualmente, la capacidad del suelo en determinar la dinámica y movilidad de los elementos nutrientes aplicados. Los elementos que se apliquen deben llegar a la zona de absorción. Y la zona de absorción en el cultivo de cítricos y en cualquier cultivo se llama rizósfera. Entonces, esa es la rizósfera donde los elementos nutrientes, donde los elementos químicos deben llegar. Si no llegan allí, el porcentaje de eficiencia disminuye porque las pérdidas aumentan. Todos estos criterios con base en resultados de análisis de suelo, de tejido foliar y de agua de riego cuando ésta sea requerida. Los análisis de suelo van a aportar información en términos de características físico-químicas ligado a la disponibilidad de nutrientes. La disponibilidad de nutrientes implica el mayor esfuerzo de carácter técnico, de carácter agronómico en el que se debe trabajar. No interesa la cantidad total de elementos en el suelo, no interesa la cantidad total de elementos aplicados, interesa la cantidad de elementos biodisponibles, interesa la cantidad de requerimientos hídricos e interesa la cantidad de oxígeno requerido para que se pueda desarrollar los procesos de absorción de nutrientes. Desde el análisis de suelo, apostarle a esos criterios de disponibilidad. Igualmente, el análisis de suelos indicará procesos que afectan la asimilación, deficiencias, desbalances nutricionales o efectos tóxicos. Cuando no tenemos una fertilización balanceada, corremos riesgos en términos de que esos desbalances generen excesos de unos elementos y esos excesos de unos elementos van a generar toxicidad. Es muy complejo pecar por exceso. Pecar por exceso es aplicar más de lo que se requiere y se aplica más de lo que se requiere cuando se desconoce lo que el suelo está en capacidad de aportar. Es el criterio y la insistencia siempre será hacia los fertilizantes balanceados e integrales. Los análisis de tejido indican el estado nutricional en el momento de la toma de las muestras, quien refleja el comportamiento y movilidad y disponibilidad de elementos nutrientes es el cultivo como tal. El estado general del cultivo es el mejor garante de cómo se está dando la biodisponibilidad de estos elementos nutrientes. Y un criterio que hay que empezar a considerar particularmente en el cultivo de cítricos son los requerimientos de agua de riego cuando esto se requiere, dadas las condiciones de suelo de tipo arenoso, donde muchos de estos cultivos pues se establecen. Dentro de estas estrategias de diseño nutricional, hay que considerar siempre el criterio de biodisponibilidad. No se trata de reportar la cantidad de un nutriente disponible en una muestra de suelos, sino lo que finalmente hace el análisis de suelo es un elemento químicamente extractable, es decir, químicamente extraído con unos compuestos y unas soluciones a nivel de laboratorio. Esas cantidades extractables son las que se empiezan
a relacionar con criterios de biodisponibilidad. Y es necesario manifestar que pocas metodologías analíticas han sido calibradas para correlacionar el valor extractable de un nutriente con los niveles de producción de cítricos o con la calidad del producto. Es esa integración de análisis de suelo, de tejido foliar, de entender la movilidad y la dinámica de los elementos nutrientes, permitirá hacer un manejo adecuado de las estrategias nutricionales en el cultivo de cítricos. En Colombia, los laboratorios en general vienen usando metodologías para suelos alcalinos o calcáreos que muchas veces extraen formas no disponibles. Y en esa extracción de formas no disponibles se puede correr el riesgo de sobreestimar la cantidad de elementos que estará aportando el suelo. Por eso es muy importante hacer un adecuado diagnóstico para tener adecuadamente identificado las deficiencias nutricionales del cultivo de cítricos. Usar muy cuidadosamente la interpretación y necesario entender los procesos y entender el funcionamiento del recurso suelo. La cantidad de nutrientes que la planta tiene que consumir anualmente para su desarrollo vegetativo y fructificación. Cuando nosotros hacemos el balance de la cantidad de elementos nutrientes que hay que aplicar en función de la tasa de extracción relacionada con un rendimiento determinado, es decir, la producción de 50, 60 u 80 toneladas de fruta fresca al año, cada una de esos rendimientos va a tener unos requerimientos nutricionales diferentes. En la medida en que el rendimiento sea mayor, pues obviamente las tasas de extracción son mayores. Pero los cálculos no pueden referirse exclusivamente a la tasa de extracción en función de la fruta producida. También hay que tener la consideración del desarrollo vegetativo de la plantación, del desarrollo vegetativo del árbol, porque si nosotros no tenemos hojas, no vamos a tener la fábrica para hacer fotosíntesis, y si no hay fotosíntesis, pues no habrá la forma para generar la energía o los procesos metabólicos y fisiológicos suficientes para generar el llenado de la fruta. Entonces, dentro de esos cálculos siempre habrá que tener en cuenta la composición foliar de hojas y en general de materia seca del árbol. Entonces, en esta tabla se presenta el consumo anual en el crecimiento y desarrollo de nuevos órganos en el cultivo de cítricos. En un cultivo hasta 2 años, en un árbol de desarrollo hasta 6 años y en un árbol adulto en 12 años. Entonces, el peso del árbol obviamente irá aumentando. Entonces, este peso estará necesariamente que relacionarlo con la extracción, con el peso de la cosecha, con la extracción a nivel de fruta. Entonces, esta producción de biomasa y esta extracción de fruta va a requerir unos elementos químicos y unos elementos nutrientes para poder satisfacer esa tasa de extracción y la necesidad de producir en términos de hoja los requerimientos nutricionales que tiene el cultivo en general. Entonces, es con base en esta identificación de requerimientos que se empiezan a construir las cantidades de los elementos a aportar vía fertilización. Estas tablas, estos análisis, esta recopilación de información secundaria se hace con fines de poder determinar la oferta en términos de la aplicación de elementos nutrientes vía fertilizantes. Es estas necesidades nutricionales que tiene el cultivo
para la producción de follaje y para la producción de fruta, habrá que estarlos relacionando con las pérdidas que se presentan cuando se aplica el fertilizante. Por eso, dentro de nuestra consideración como compañía está la eficiencia en el manejo de los esquemas de fertilización. La eficiencia es un criterio preponderante y una consideración determinante siempre dentro de nuestra argumentación del portafolio de productos de la compañía. Porque para poder producir follaje, para poder producir fruta, se requieren esos elementos químicos, esos elementos nutrientes. Pero cuando se aplican, dependiendo de las condiciones de suelo y las condiciones del ambiente, vamos a tener pérdidas. Y estas pérdidas están representadas en procesos como lixiviación, como la fijación por las arcillas, como la retención por materia orgánica, como la formación de compuestos no asimilables, que se conoce como un proceso de precipitación, por volatilización y antagonismos que se presentan entre los elementos. Estos antagonismos se presentan por desbalances. Un fertilizante adecuadamente balanceado reduce esa manifestación de antagonismos entre los elementos químicos. Si un elemento químico reacciona con otro, forma un precipitado, forma una sal y deja de ser disponible y aumenta las pérdidas. Este porcentaje de pérdidas, en términos generales, va a estar relacionado con el tipo de suelo, con las características del cultivo, con el sistema de riego y con las fuentes. Es una estimación necesaria para calcular la dosis del fertilizante. Es necesario predecir la pérdida para poder determinar la cantidad del elemento a aplicar. Esta consideración de pérdida es un criterio determinante en busca de la eficiencia de la fertilización. En términos generales, los fertilizantes químicos, los fertilizantes de naturaleza inorgánica son menos eficientes que los fertilizantes mineralorgánicos y son menos eficientes porque van a tener menos elementos en términos de materia orgánica que genere retención y que genere permanencia en el suelo. La interacción mineral-orgánica es lo que genera permanencia de los elementos químicos en el suelo. Ausencia de componentes orgánicos implica mayores pérdidas cuando se hace la aplicación de fertilizantes. Sin aplicación de fertilizantes, si en ausencia de elementos químicos, pues no hay follaje, no hay producción de biomasa, no hay producción de fruta. Acá hay dos elementos muy importantes en el cultivo de cítricos y en general, que manifiestan inconvenientes sobre la fruta y sobre el desarrollo del cultivo en general: el silicio y el potasio. Todos los fertilizantes de naturaleza mineral orgánica en su composición tienen silicio. Entonces, el silicio es un elemento transversal a la composición de todos los fertilizantes tipo permacción, de todos los fertilizantes mineral orgánicos. Y el ICA ha empezado como criterio para expedir registros de venta de fertilizantes mineralorgánicos el reporte del silicio. Entonces, como antes, tan determinante el componente de carbono orgánico en los fertilizantes mineralorgánicos, el silicio empieza a ser un elemento también preponderante y determinante. Ese es un factor diferencial que se erige como argumentación dentro de las mezclas mineral-orgánicos. El silicio, si bien no es un elemento esencial, es un elemento benéfico y determinante para la generalidad de los cultivos. Son elementos clave en la inducción de resistencia a plagas y enfermedades y en el mantenimiento del balance de agua. El silicio es un elemento benéfico para la generalidad de los cultivos y de las plantas.
siempre los elementos químicos, los elementos nutrientes, van a estar en unos rangos deficitarios o suficientes en el suelo. Y debemos insistir en que cuando el elemento es deficitario en el suelo, se debe hacer aplicación de esto. Cuando el elemento está en una condición suficiente en el suelo, en una condición de exceso, no se debe aplicar. Porque si se aplica, esa platica se está perdiendo y más que esa platica se está perdiendo, se están generando desbalances y se están generando toxicidades. Y los otros elementos que si están deficitarios y que se están aplicando, se agudiza el déficit por la aplicación de esos elementos innecesarios que no se requiere aplicar. Entonces es necesario conocer muy bien el diagnóstico químico de la fertilidad del suelo para poder identificar esos elementos que están en forma deficitaria o los que están en forma excesiva. Los fertilizantes Permaxión Cultivos están formulados en forma balanceada, en forma o dentro del criterio de gradualidad para poder garantizar el abastecimiento en términos de biodisponibilidad. No hay excesos en la aplicación de estos elementos, apuntándole a un balance y a una movilidad de estos elementos dentro del suelo. Estos son elementos mayores y secundarios y estos son una cantidad de elementos menores. Estos elementos menores están en la materia orgánica. El gran depósito y el gran reservorio de elementos menores está en la materia orgánica y se requieren en muy bajas concentraciones. Y al requerirse en muy bajas concentraciones, es muy fácil pasar del déficit al exceso a la toxicidad. Y cuando se presentan toxicidades por estos elementos menores, eso genera grandes repercusiones y grandes problemáticas en el manejo del cultivo. Desconociendo estos valores de cantidad biodisponible de estos elementos en el suelo, pues se establece el diseño de qué elementos aplicar. El propósito es maximizar la fotosíntesis. El propósito es maximizar la actividad metabólica y fotosintética hoy del cultivo de cítricos y en general de cualquier cultivo. Si no se incentiva la actividad fotosintética, no vamos a tener ni follaje ni fruta en cantidad y calidad requerida. Esta actividad fotosintética debe estar complementada a un adecuado suministro de elementos nutrientes para poder tener adecuadas cantidades de biomasa producida. Es necesario conocer las necesidades de agua y fertilizantes del cultivo y la distribución de estos requerimientos a lo largo del ciclo del cultivo. Esto finalmente determinará el plan de fertilización, que es el fin último de cualquier cultivo, en este caso del cultivo de cítricos. La absorción de los nutrientes. En cítricos no es un proceso permanente y uniforme. En cítricos y en la generalidad de los cultivos. Hay épocas del año con mayor requerimiento y consumo, especialmente durante la floración y el cuajado de los frutos. En las hojas disminuye su nivel después de la floración y durante el cuajado de los frutos, debido a la movilización de reservas para atender estas demandas. Es decir, la floración y el cuajado de fruto implica una alta demanda de elementos nutrientes. Todos estos elementos nutrientes que está absorbiendo el cultivo, pues son drenados al llenado, a la conformación de la fruta. Y estas necesidades fisiológicas van a determinar las épocas y los requerimientos del abonado y la fertilización. Acá les voy a compartir algunos esquemas de algunas deficiencias nutricionales
esto se constituye en unos elementos de referencia para tener una aproximación de la deficiencia a nivel de campo, pero no quiere decir que sea un asunto determinante. Este criterio de eficiencia visual deberá relacionarse con un análisis de suelo y análisis de tejido foliar. No es pertinente esperar a que el cultivo manifieste la deficiencia, porque es un estado ya completamente crítico de no retorno. Manifestó completamente el déficit del elemento nutriente. Entonces, no es adecuado permitir que un cultivo o una plantación llegue a este estado eh, nutricional. Entonces acá vemos una deficiencia de nitrógeno manifestado por alguna clorosis en las hojas, manifestado en las hojas eh, más bajas, más viejas, por la alta movilidad que tiene el elemento nitrógeno. Igualmente el fósforo, una manifestación sobre los frutos. El fósforo no solamente es un elemento requerido en la conformación de raíces, sino que determina toda la actividad energética de la planta. Igualmente las deficiencias de magnesio se presentan como una clorosis, generalmente intervenal. Las venas son más oscuras y una porción amarilla clorótica intervenal. Estos son algunos elementos menores, como el manganeso, como el azufre, como el hierro. Nosotros en nuestros suelos tropicales, con pHs generalmente menores a 6 o con rangos de 5,5 a 6,5, difícilmente tenemos deficiencias de elementos menores. Pero cuando tenemos malos esquemas de enmendar el suelo, de aplicación de materiales calcáreos, y se nos sube el pH de los suelos por encima de 6,8, 7, inmediatamente se vienen deficiencias de elementos menores, particularmente de hierro. En esta condición de los suelos donde tenemos la citricultura en el país, suroeste, eje cafetero, donde los suelos son de naturaleza ácida, no vamos a tener inconvenientes con estos elementos menores. En suelos de zonas templadas, de pHs altos, de condiciones alcalinas, sí hay deficiencias de estos elementos y es necesario considerar la aplicación de elementos como hierro y manganeso. El potasio tiene efectos en la producción de frutos en tamaño y calidad. Es el elemento más importante en la calidad de los frutos. Es un elemento determinante a aplicar en cualquier esquema de manejo de la nutrición vegetal. Es completamente determinante en ese criterio de producción. Igualmente, elementos como el zinc, el boro. El boro tiene una manifestación similar al fósforo porque afecta el desarrollo del fruto. Elemento determinante, y es el elemento, el boro, que cuando tenemos una época invernal de alta disponibilidad de agua, no hay deficiencia de oro, pero inmediatamente sobreviene el verano, un déficit hídrico, las primeras manifestaciones de deficiencia son las de oro. Entonces es un elemento muy evidente y muy visual para determinar la cantidad de agua disponible en el suelo. Les insisto en que estos elementos menores en una condición tropical de suelos ácidos no es tan limitante como lo es en una zona templada. Las deficiencias de zinc son importantes a tener en cuenta. La más común en todas las zonas citrícolas, prevalente en suelos arenosos y muy frecuente en alcalinos. Siempre en suelos alcalinos vamos a tener
deficiencias marcadas de elementos menores. Es aplicar un elemento menor. Generalmente la dosis de una fuente simple es 1 o 2 kilos por hectárea. ¿Cómo hacemos para hacer una buena dosificación de 1 o 2 kilos por hectárea? Generalmente se aplican cantidades excesivas a unos árboles y cantidades deficitarias a otros. Y eso sobreviene en donde se aplicó de más toxicidades. Y esas toxicidades generan grandes inconvenientes. Esta deficiencia de zinc es agravada por altos niveles de fertilización fosfórica y nitrogenada. Aplicaciones al suelo o vía foliar mejoran las condiciones de los árboles y los síntomas disminuyen. La calidad de los frutos mejora por mayor contenido de sacarosa y mejor textura de la corteza. Esta es una deficiencia de cobre, esa manifestación en el fruto muy similar en términos de boro, fósforo y cobre. El tamaño de esa corteza determina el elemento que será el deficitario y que está siendo limitante para el cultivo y la plantación. Todo el nitrógeno que está en el suelo y que finalmente va a estar disponible para la planta proviene de la materia orgánica. Generalmente el nitrógeno en forma inorgánica es muy efímero y pasajero en el suelo porque se pierde rápidamente. El nitrógeno como nitrato se exhibye y se lava rápidamente. El nitrógeno como amonio se volatiliza rápidamente. Es decir, que todas las reservas de nitrógeno en el suelo estarán en la materia orgánica. El suelo va a tener diferentes porcentajes de materia orgánica. Y con base en esos porcentajes de materia orgánica y la textura del suelo relacionado con si es arenoso, franco o arcilloso, vamos a tener más o menos disponibilidad de nitrógeno. Entonces, es así que si el suelo es arenoso, la porosidad es mayor, y si la porosidad es mayor, la cantidad de aire y oxígeno es mayor. Si oxígeno y aire es mayor, la tasa de mineralización de la materia orgánica es mayor y la cantidad de nitrógeno disponible es mayor. Caso contrario a los suelos arcillosos. En los suelos arcillosos hay déficit de aire y oxígeno y por eso la disponibilidad de nitrógeno relacionada con la materia orgánica es menor. Entonces aquí se trata siempre de entender el funcionamiento e integrar los diferentes componentes. La materia orgánica no puede estar desarticulada de una propiedad física del suelo tan importante como lo es la textura. Entonces, ¿cómo construimos los requerimientos del cultivo de cítricos en términos de sus requerimientos nutricionales y el aporte que puede hacer el suelo? Nosotros conocemos del suelo los diferentes niveles que son los que se comparan con los resultados de un análisis de suelo. Entonces aquí tenemos la materia orgánica y de la materia orgánica es donde identificamos la disponibilidad de nitrógeno. Los diferentes niveles de materia orgánica determinan los requerimientos para el cultivo de cítricos. En este caso tenemos naranja, mandarina y limón en fase de crecimiento y producción. Entonces, si nosotros comparamos el nivel que reporta el suelo con base en los resultados del análisis de suelo y comparamos estos requerimientos, nosotros podemos establecer la cantidad requerida a aplicar, que eso es finalmente lo que hacemos en la interpretación del análisis de suelo. Planteando acá unos rendimientos para naranja de 60 toneladas hectárea, de mandarina de 50 y de limón de 70 toneladas hectárea. Les insisto en que si variamos estos rendimientos y esta producción,
las tasas de extracción van a ser diferentes y la cantidad requerida a aplicar, pues también lo será. Entonces aquí vamos a tener los diferentes elementos en diferentes rangos de proporcionalidad en el suelo. Si la cantidad del elemento es mayor en el suelo, entonces quiere decir que los requerimientos a aplicar son menores. Si la cantidad es muy baja, entonces quiere decir que debo aplicar más. Estas tablas las hemos venido construyendo como unos elementos para poder hacer la interpretación de la recomendación de requerimientos nutricionales, de requerimientos de aplicación de fertilizantes, en este caso para el cultivo de cítricos. Entonces, es así que con base en la interpretación de estos datos, comparado con las tasas de extracción, comparado o teniendo en cuenta mejor la eficiencia y las pérdidas, hacemos una recomendación en términos de los diferentes elementos, en términos de kilogramos hectárea año. Esta tabla es una construcción interna de la compañía para aproximarnos a la extracción y a la recomendación para poder tener un manejo eficiente, como lo planteamos al inicio, en términos de rentabilidad y de ambientalmente amigable. Y es así como llegamos a la fertilización recomendada según la edad de la planta. Y esta fertilización recomendada, dividiendo fenológicamente el cultivo en un manejo antes de la siembra, en el momento de la siembra, del primero al tercer año como criterio de crecimiento y después del cuarto año como el cultivo en producción, y manejando acá la combinación de enmiendas al momento de la siembra. En el momento de la siembra, la consideración de aplicar micorrizas, abonamos micorrizas, aplicar permaxión cítricos crecimiento y aplicar el permaxión 10-30-10. Ya a partir del primer año, hacemos un manejo del permaxión cítricos crecimiento alternado con la aplicación de Urafos y alternado con la aplicación de nitrafos micorrizado para mejorar las condiciones físico-químicas y biológicas de la plantación que aseguren el rendimiento, la producción y la calidad de fruta en términos de la razonabilidad económica, producir económicamente y ambientalmente de una forma viable. Después del tercer año continúa el cultivo en crecimiento, y a partir del cuarto año empezamos a manejar el permaxión cítricos producción alternado con la aplicación de nitrafos micorrizado y el producto Urafos y algunas aplicaciones de 24-18 por los altos requerimientos que tiene el cultivo en términos de potasio y en términos de silicio, como les manifestaba en la presentación. Entonces, finalmente, esta es la tabla o el esquema de fertilización recomendada para el cultivo de cítricos y la explicación y sustentación de dónde vienen estos valores por la interpretación de los aportes nutricionales que hace el suelo con base en diferentes niveles dentro de los criterios de suficiencia o de deficiencia. Bueno, muchas gracias. Atento a sus comentarios.